Bueno, pues vamos a empezar ya. Han pasado 5 minutos. Ya el resto de compañeras y compañeros se irá incorporando progresivamente. Hoy lo que os comentaba, que es un tema de mucha actualidad, el cáncer de colon y el uso del Pro12. Había más de una socia que me ha preguntado que hable un poquito largo y tendido acerca del Pro12, ¿no? Pero buscaba la ocasión para contextualizarlo en una temática que fuese interesante. Y al hilo de las últimas estadísticas que están saliendo sobre la incidencia de cáncer de colon, me ha parecido adecuado el entrar hoy con el tema del Pro12 y cáncer de colon. Entonces, el cáncer de colon o cáncer de intestino grueso, veis aquí, esto es el intestino grueso. Este saco, ahora veréis por qué le digo saco, ¿no? Y está contextualizado en la imagen del cuerpo humano, es el marco cólico. Este dibujo que hace se llama el marco cólico, porque es el marco, dibuja como un marco cólico del colon, ¿no? De intestino grueso. Al intestino grueso desembocan todos los procesos, toda la comida digerida prácticamente del todo o parcialmente digerida, que ha pasado el intestino delgado, los 9 metros de intestino delgado. El intestino grueso tiene metro y medio de longitud, ¿no? Y es el estadio final, donde esos restos alimenticios pues se preparan para eliminarse al exterior. No es inmediato cuando se ha hecho todo el proceso digestivo de absorción de nutrientes que se realiza en los 9 metros de intestino delgado. Luego, veis aquí, ese es el íleo, en la parte final de intestino delgado, desemboca en el intestino grueso y aquí hay un proceso de almacenaje. Como veis, la función de ese intestino grueso es formar, almacenar y eliminar los residuos. Cuando llega aquí del intestino delgado, los restos alimenticios están en forma de agua, están en forma de una sopa espesa. Y entonces el trayecto a lo largo del metro y pico de intestino grueso, pues se va compactando las heces, se van compactando las cacas y ya va cogiendo forma, la forma que vosotros conocéis, para eliminarse al exterior. Entonces, este es un proceso de absorción, sobre todo fundamentalmente de absorción de líquidos, ¿no? Entonces, el intestino grueso es una bolsa con esta forma que va depositando los restos alimenticios ya en su mayor parte digeridos, va absorbiendo líquido y sales, sobre todo, potasio, sodio, algunos otros minerales, no muchos, pero algunos minerales, se va desecando. Esas heces se van haciendo más compactas y son eliminadas al exterior. Aquí se generan unas funciones muy importantes. Yo lo banalizo de que es un saco tonto, lo digo en muchas ocasiones, que lo único que hace es almacenar, ¿no? Pero es una función muy importante, sobre todo si nosotros tenemos un ritmo intestinal adecuado. ¿Que eso qué significa? Que desde que entra la comida por la boca hasta que sale por el intestino grueso han de pasar 24 horas, todo va bien. Pero el gran problema es lo que puede ir mal, ¿no? Si este ritmo no es el adecuado, ¿qué es lo que puede ir mal? ¿Cómo nos puede afectar? Pues la mayor parte del problema lo podemos tener precisamente aquí, si no tenemos un ritmo adecuado. ¿Por qué? Porque los alimentos, desde que entran por la boca hasta que salen por el ano, al exterior, a la alcantarilla, al desagüe, ha de pasar 24 horas. En ese proceso de 24 horas, los alimentos se van descomponiendo en las partes más pequeñas, las partes más elementales, se van absorbiendo y pasadas esas 24 horas, pues esa comida o esos restos alimenticios se empiezan a putrefactar. Entonces, lo propio es que esa putrefacción ocurra en la alcantarilla en vez de ocurrir en nuestro intestino grueso. ¿Cómo y por qué puede ocurrir esa putrefacción en el intestino grueso? Pues bien, cuando llegan aquí los alimentos, el intestino empieza a absorber agua, y esa agua va acompañada de sodio, de potasio, de algunos electrolitos, de cloro también, y se hace pequeñita. Es decir, y eso va en la medida de que nuestro cuerpo necesite más o menos agua. ¿A qué me refiero? Nosotros en el 70% somos agua. El agua es fundamental para nuestro cuerpo, insisto, porque somos de 10 partes, 7 somos agua. Las células, recordad, hemos comentado más una vez, están flotando en agua. El espacio extracelular,
no hay célula pegada con célula, siempre tienen un espacio extracelular con un poquito de agua, de líquido. Eso justifica que el 70% seamos líquido. Pues bien, si nosotros en nuestra alimentación por la boca no tenemos la hidratación suficiente, entonces nuestro cuerpo va a intentar sacar agua de donde sea. Claro, y lo lógico es que ese agua vaya a través de los alimentos y a través de la ingesta diaria de agua, de 2 a 3 litros al día. Pero si no metemos el agua suficiente, entonces la absorción de líquido en el intestino grueso va a ser máxima. Es decir, las deposiciones, las cacas, las deyecciones se van a quedar muy chiquititas, muy chiquititas, muy chiquititas. Y entonces el organismo siempre tiende a optimizar recursos. ¿A qué me refiero? Mientras en el intestino grueso no haya un volumen fecal, no hay un volumen de deposiciones de caca suficiente como para contactar pared con pared de intestino, no va a haber un reflejo peristáltico, es decir, no va a haber un reflejo de movimiento del intestino en forma de onda para evacuar estas deyecciones hasta el exterior. ¿Por qué? Porque no tiene sensación el intestino de que está lleno de deposiciones. Entonces, como no tiene muchas deposiciones, pues ¿para qué me voy a estar moviendo inútilmente si no tengo muchas deposiciones? ¿Y cómo podemos llegar a que las cacas sean muy pequeñas, que no tenga percepción el intestino de que no hay volumen fecal para eliminar al exterior? Pues simplemente cuando no bebemos agua y cuando ese agua es absorbida totalmente de nuestras cacas. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente es que como no hay movimiento intestinal, porque no hay volumen fecal, porque estamos absorbiendo totalmente el agua, estas deposiciones se empiezan a descomponer dentro de nuestro cuerpo. Empezamos a tener un auténtico vertedero en nuestro intestino grueso. Y entonces lo que va a empezar a absorber ese intestino grueso no es agua con cloro, con potasio, con sodio, sino que va a ser agua putrefacta, con un montón de residuos, con un montón de elementos tóxicos que tienen que estar en la alcantarilla. Por eso, cuando hemos hablado específicamente del estreñimiento, hemos dicho que produce tanta patología que no tienen aparentemente nada que ver con el intestino, pero que están debidas a ese atasco intestinal, ¿no? Porque absorbes elementos tóxicos, sobrecarga la función hepática, entorpeces todo lo que es la circulación, aumenta el dolor de cabeza, aumenta el afloramiento de acné, el cuerpo intenta eliminarlo por unas vías alternativas, esos residuos al exterior, ¿no? Entonces es importantísimo ese ritmo intestinal, es importantísimo tener un buen depósito de heces, o sea, no un buen depósito de heces, sino unas heces voluminosas formadas porque nos estamos hidratando, porque nuestro cuerpo no necesita coger el agua de nuestro intestino grueso para hidratarnos, ¿no? Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Hoy vamos a hablar de intestino grueso y del cáncer de colon porque es la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón y está empujando al cáncer de pulmón. Dentro de no mucho tiempo se va a poner en primer lugar la incidencia de cáncer de muerte, de muerte por cáncer de intestino grueso por encima de pulmón. Y eso va a depender mucho de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros no hagamos. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Os pongo aquí una publicación importante de Pharmaceutical Research. En esta publicación, no hace mucho tiempo, se hablaba de que en conjunto, en lo que es la patología degenerativa cancerosa en el cáncer, del 5 al 10% de los cánceres la causa es genética. El resto de los cánceres en conjunto, abarcando también intestino grueso, el resto de las causas, pues tenemos que es por influencia medioambiental, del entorno. ¿A qué me refiero? El 35% de las causas son debidas a la alimentación, 30% al tabaquismo, 20% a infecciones y el resto, pues a factores medioambientales, como hemos hablado en más de una ocasión, la radiación, la influencia del radón en el cáncer de pulmón, el estrés, el sedentarismo, la contaminación, son elementos que también son desencadenantes y que ocasionan cáncer, ¿no? Pues, y como reseña que la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2015, dentro de este 35% que supone
como causa de cáncer en general en la alimentación, la Organización Mundial de la Salud al final del 2015 denominó la carne procesada, sobre todo la carne roja procesada, dijo que puede causar en humanos cáncer colorectal y está catalogada como carcinógeno del grupo 1 a nivel de las radiaciones. O sea que mucho ojo con esto. Y otro elemento, otro estudio que os saco a colación es del Instituto Americano de Investigación contra el Cáncer, que es una referencia mundial en los números 1 a este nivel, que comentaba cómo en Estados Unidos el 33% de los cánceres se puede prevenir con 3 cosas, 3 pautas muy sencillas que hemos hablado muchas veces de nuestra perspectiva preventiva en LR, con una alimentación saludable, con una actividad física saludable y manteniendo un peso saludable. Y dentro de esto estamos hablando que el 50% del cáncer colorectal, el 50% se puede prevenir con estas 3 simples medidas, teniendo una alimentación saludable, una actividad física y un peso saludable, el 50% de cáncer colorectal. Entonces, por eso os he comentado que esta subida de la incidencia del porcentaje de muerte por cáncer colorectal está en nuestra mano. O sea, la mitad del riesgo que podemos tener de tener cáncer colorectal a lo largo de nuestra vida, lo podemos evitar con estas pautas, con una alimentación saludable, con una actividad física y con un peso saludable. Que del peso hemos hablado largo y tendido cuando hemos desarrollado a principio de año el tema del body mission. Consejos preventivos con respecto al cáncer de intestino grueso. Voy a ir al grano. ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir? En primer lugar, comer más vegetales y comer más frutas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque en la composición de los vegetales y la fruta, sobre todo cuando son de temporada y cuando son de proximidad, hay una gran riqueza de antioxidantes y de fitoquímicos que actúan protegiéndonos. Por ejemplo, que el magnesio, hay estudios muy buenos de la actividad protectora del magnesio que nos hablan de por cada 100 miligramos adicionales de consumo de magnesio en la alimentación, hay una disminución de un 12 a un 13% de la incidencia de cáncer de colon por cada 100 miligramos. Desgraciadamente, la alimentación es muy carencial de magnesio, muy carencial de magnesio. Tenemos más carencia de magnesio de lo que creemos que necesitamos. ¿Por qué esta incidencia tan alta? Pues se piensa, los estudios, parece ser que el magnesio actúa disminuyendo la resistencia a la insulina, es decir, disminuye el nivel de insulina en sangre, con lo cual la insulina, cuando está alta en sangre, es un procarcinógeno. ¿Por qué? Porque hace crecer células anómalas, ¿no? Fitoquímicos, en conjunto de fitoquímicos que nos aportan los vegetales, las frutas de proximidad y de temporada, actúan disminuyendo la inflamación, eliminando sustancias anticancerígenas, desechando las células viejas y preservando nuestra carga genética, preservando nuestro ADN, es decir, evitando que tengan una mutación degenerativa procancerosa. Fibra también es otro de los elementos que nos va a aportar, que ahora vamos a hablar más en detalle, el consumo de vegetales y de frutas. A mayor consumo de vegetales hay menor incidencia de cáncer colorectal, debido en gran medida también al aporte de fibra que vamos a desarrollar ahora. Otro elemento fitoquímico que es muy importante son, por poner un ejemplo, que podríamos poner infinidad, porque hay muchísimos, pero ya se podía tecnificar mucho la charla, los sulforafanos, que hemos hablado mucho cuando hemos hablado de las crucíferas, de la col, del brócoli, de las coles de Bruselas, que son específicamente anticancerígenos. Los estudios nos hablan de una actividad anticancerígena, antimutagénica, antitumoral, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Lo que os comento, la fibra. La fibra es muy importante. Así como por cada 100 gramos de aporte adicional de magnesio disminuye del 12 al 13% la incidencia de cáncer colorectal, por cada 10 gramos de fibra adicional disminuye un 10% el riesgo de padecer cáncer colorectal. Y podemos tomar fibra de muchos sitios. Por ejemplo, de las ciruelas secas. Las ciruelas secas nos hacen un aporte de fibra extra. Nos aportan fibra, pero también nos aportan polifenoles. Estimulan el crecimiento de la microbiota,
alteran favorablemente los factores de riesgo de cáncer colorectal que vamos a desarrollar, los factores medioambientales que inciden en mayor incidencia de cáncer colorectal. Y fijaros la tabla que he puesto aquí. ¿Sabéis a qué corresponde esto? Mirad, es una tabla de composición. Es una tabla de composición que nos habla que por cada 100 gramos, este producto nos está aportando 51 gramos de fibra. Es una barbaridad. Es decir, que si nosotros tomamos 20 gramos, nos está aportando 10 gramos de fibra. O sea que con consumir 10 gramos de este producto, estamos disminuyendo el riesgo de cáncer un 10% de cáncer colorectal. ¡Guau! Es una pasada. ¿Y sabéis lo que es? El Fiberbus. Esto es la composición del Fiberbus. 51% de fibra. Pero no, ojo, no solo estamos diciendo que estamos metiendo fibra, es que estamos metiendo fibra con un montón de antioxidantes y fitoquímicos. En este caso, que proceden de la algarroba, que es excelente en antioxidantes, una composición de primer orden en cuanto a aporte de antioxidantes, del glucomanano y de la fibra de coñac. O sea, que estamos metiendo una fibra completa en el sentido de que no solo es hidrato de carbono que forma la fibra no digerible, sino que aportamos también un montón de fitoquímicos. Y fijaros, solo con 10 gramos al día, estamos disminuyendo un 10% el riesgo de padecer cáncer colorectal. ¿Por qué la fibra? Porque muchas veces, de forma desgraciadamente, muchas veces no tomamos la fibra que tenemos que tomar. Antes, al principio del siglo pasado, el consumo de fibra, en los estudios que hay hechos, era de 100, y de hecho se ven en las poblaciones que son medio tribales, por ejemplo, tribus del Amazonas, que aún conservan ciertos rasgos de que cuando éramos cazadores-recolectores, el consumo de fibra es de 100 gramos al día. Aún hay grupos poblacionales que lo consumen. Pues hoy en día el consumo de fibra es de 5 gramos al día y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 20 gramos al día. O sea que es que hacemos un consumo muy pobre. ¿Por qué? En parte porque no tomamos frutas, no tomamos vegetales, no tomamos legumbres, no tomamos arroz integral, no tomamos pasta integral, no tomamos el trigo integral, estamos tomando todo totalmente refinado. Y en parte porque llevamos una alimentación muy poquito mediterránea, con lo cual, en un momento dado, si hacemos un aporte extra de fibra, pues no nos va a venir nada mal a nivel preventivo. Otro elemento es la vitamina D. Hay también muchísimos estudios para prevenir con vitamina D el cáncer de colon. A mayores niveles de vitamina D, resumiendo todos los estudios, hay menos propensión a padecer cáncer de colon. ¿Por qué? Porque la vitamina D, como estamos viendo con la pandemia de coronavirus, estimula el sistema inmunitario. Y cuanto más activo está el sistema inmune, más va a limitar el crecimiento de tumores. Estos son lo que se llaman efectos protectores de la inmunidad humoral. Normalmente, en analítica de sangre, el nivel óptimo de vitamina D tiene que oscilar de 40 a 60 nanogramos por mililitro. Cuando vuestra médica o vuestro médico de atención primaria os vaya a hacer una analítica, pedidle que os pida la vitamina D. A ver cuánto estáis. Os sorprenderéis que la mayor parte de vosotras y vosotros estáis por debajo de 30 nanogramos. Estáis en situación de insuficiencia de vitamina D. ¿Dónde tenemos nosotros vitamina D? Nosotros tenemos una fuente muy buena de vitamina D en el VitaActive y tenemos una fuente muy buena de vitamina D en el CellEssence Regeneration, a nivel preventivo del cáncer de colon. Otro buen consejo es evitar la carne procesada, lo que he comentado al principio, ¿no? Que dijo la Organización Mundial de la Salud a final del 2015, que es un cancerígeno de primer orden, catalogado en primera línea, sí señor. La carne roja procesada. Me refiero a carne roja procesada, salchichas, embutidos, todo lo que está trabajado, todo lo que lleva nitratos. ¿Por qué? Porque esos nitratos del procesamiento de la carne roja
se transforman en nuestro intestino en nitrosaminas, que son cancerígenas. Pero no ya solo por las nitrosaminas, sino porque llevan conservadores, saborizantes, colorantes, exceso de sal. Todo malo y todo perjudicial en mayor o menor intensidad para nuestro organismo. Realmente no hay un límite seguro de consumo de carne roja procesada. Con lo cual, si la evitamos, mejor. Que no quita, yo no soy muy de talibanismos, de extremismos, no quita que un día de verano te tomes una barbacoa, pero ya está, es un día de verano. No estás cada semana tomando barbacoa. Carnes rojas, pues lo mismo. Los estudios nos están hablando que a mayor consumo en los individuos que tienen mayor consumo de carne roja se ve un 24% extra de riesgo de padecer cáncer de colon frente a los individuos que hacen un consumo pequeño o muy moderado de carne roja. Hay una comparación, hay comparativas, estudios que hacen la comparativa, ¿no? Y la carne roja, estamos hablando tanto del cocinado como la fuente de la carne roja. Me refiero que cuando tú cocinas una carne roja a altas temperaturas, como son asados, fritos, barbacoas, que estás quemando la carne, que estás dejando la carne negra, que es un error, se generan muchas aminas heterocíclicas, se generan hidrocarburos aromáticos policíclicos que impregnan la carne y son cancerígenos todos. Y también influye la fuente, es decir, de dónde viene esa carne roja. Por ejemplo, que sepáis que en las granjas de producción de vacas, esas granjas masivas, pues claro, se tienen que alimentar esos bichos con granos, con cereales. Pero claro, esos cereales, desgraciadamente, pues muchas veces son ricos en glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es el componente del Roundup, es el componente de un herbicida que está muy extendido, que su uso en España aún está permitido, no sea, hay países europeos que se ha prohibido, en España aún está permitido el uso del glifosato como herbicida para que crezcan los granos, crezca el trigo, crezca el maíz, crezca la soja, pero claro, eso pasa dentro del grano y cuando lo comen ese grano, aunque no esté dedicado al cultivo humano, al consumo humano, esté dedicado al consumo animal, para esas granjas masivas de crianza de animales, pues pasan los animales. Y eso, cuando nosotros lo comemos, tiene dos cosas muy negativas. Primero, que está alterando la microbiota, que es básica para el mantenimiento de nuestra salud. Y en segundo lugar, que es un carcinógeno directamente el glifosato sobre nuestra salud. Por intereses comerciales, de momento en España concretamente no se ha prohibido, insisto, hay países europeos que está prohibido, y por eso influye un poco la fuente, de dónde viene esa carne roja que estamos consumiendo y cómo la cocinamos esa carne roja. El ejercicio es una cosa que está en vuestra mano. Hay estudios que nos están hablando que una reducción de un 30-40% del riesgo de las personas que hacen ejercicio frente a los sedentarios. Cuando hablo de ejercicio estoy hablando de una cosa muy moderada, de hacer, por ejemplo, 1 horita 3 veces a la semana. No hablo de un ejercicio extenuante, hablo de un ejercicio adaptado a las posibilidades de una persona, pero sí un ejercicio que sea un ejercicio aeróbico y anaeróbico, que sea un ejercicio completo, que te muevas, que te oxigenes, que muevas todos los grupos musculares de tu cuerpo, que hagas un poquito de tonificación con pesas, que andes en cinta, que vayas a correr, que nades ahora que es el verano. No extenuante, insisto, pero regular. Es importante, adaptado a las posibilidades de cada persona y de forma regular, ¿no? ¿Por qué nos ayuda para prevenir el cáncer de colon? Pues lo mismo que el magnesio, disminuye los niveles de insulina en sangre, que los niveles de insulina altos en sangre son procarcinógenos. ¿Y cuándo ocurren niveles de insulina altos? Cuando abusamos del consumo de hidratos de carbono, sobre todo del azúcar directo, no del hidrato de carbono con fibra complejo, sino del hidrato de carbono directo, ¿no? Estimula la apoptosis. ¿Qué es esa palabrota? Perdón. La apoptosis es la tendencia que puede tener una célula, como veis aquí en la imagen, una célula carcinógena a suicidarse. Se estimula la tendencia al suicidio de las células carcinógenas. Estimulan la autodestrucción de las células carcinógenas. El ejercicio, fijaros qué forma tan sencilla de luchar contra el cáncer. De hecho, a mí me ha venido, es la primera vez que me ha venido por escrito de unas recomendaciones hace una semana a una de mis pacientes que tiene cáncer de pecho,
por parte de la oncóloga del Hospital de Motril, ejercicio de intensidad moderada diariamente, todos los días. La primera vez que me viene por escrito esa recomendación por parte del Departamento de Oncología del Hospital de Motril, la primera. Por algo será. Y también, cuando haces ejercicio, mejora toda la circulación. Y si mejora la circulación, una de las cosas que vamos a tener es que te va a llegar las células inmunitarias a todas las partes del cuerpo. Entonces, estas células del sistema inmune, que por cierto también se estimulan con el ejercicio, tanto en la proliferación como en la actividad, nos van a llegar a todas las partes del cuerpo, incluso hasta el cáncer nos van a llegar. Con lo cual, vamos a tener unas posibilidades de que destruya las células cancerosas. Otro buen consejo es mantener peso saludable, sobre todo la grasa abdominal. ¿Y sabéis qué método actúa directamente sobre la grasa abdominal? Si no lo sabéis, preguntádselo a Jorge o preguntádselo a Dani. El Body Mission. Tenemos en nuestra mano un arma para hacer una dieta equilibrada que nos haga perder peso con alegría, manteniendo la salud y sobre todo incidiendo esa pérdida de peso en la grasa abdominal. Muy importante. Estamos hablando de un estudio del 2014 sobre 5 millones de personas mayores de 16 años que tenían un exceso de peso de 5 kilos. Pues se vio que este grupo de personas tenía un mayor riesgo de padecer 10 tipos de cánceres diferentes. Solo 5 kilos de más. Para que veáis la incidencia del sobrepeso sobre el riesgo de cáncer a todos los niveles, no ya solo de cáncer de intestino grueso. Pequeñas pérdidas de peso tienen importantísimos beneficios para la salud, ya no solo para prevenir cáncer, sino a nivel cardiocirculatorio, para tener una piel sana, para dormir saludablemente, para tener mayor producción de melatonina, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, dentro del sobrepeso, la grasa abdominal, la grasa que se centra en la banda del abdomen, esta que veis en la imagen, es la que mayor propensión nos da al padecimiento de cáncer de intestino grueso. Ya digo, tenemos un arma, nuestro Body Mission, que actúa directamente sobre esta banda de grasa que se deposita en todos los órganos. El tabaquismo y el alcohol, por supuesto, son carcinógenos de primer orden también, como la carne roja, tipo 1A, catalogado como tal, y que hay que eliminar con el tabaquismo y el alcoholismo, pues limitar o eliminarlo si en la medida que sea posible, ¿no? Y luego pongo un chascarrillo, la importancia del consumo de ajo, ¿no? Ya decía la mujer de David Beckham que España huele a ajo, ¿no? Pero huele a ajo para bien. No sé si olerá a ajo o no huele a ajo, pero que el consumo de ajo es muy importante, el consumo regular de ajo es muy importante, es básico. Un estudio que saco aquí a colación, la referencia, que el consumo regular de ajo junto con otras frutas y verduras reduce un 35% el riesgo de cáncer de colon. Y también hay que tener en cuenta el ajo negro. Porque claro, dices, el consumo de ajo, me cachi la mar, luego no hay quien se te acerque, no se te acercan ni los vampiros. Pero bueno, vale, si tú eres muy sensible al tema del aliento y tal, ahí tienes el ajo negro, que el ajo negro no huele, es un dulce. Y también funciona muy bien a nivel de prevención, ¿no? Cuando tomáis ajo, no lo toméis entero, sin morder para que no dé mal aliento, sino que es importante machacar el ajo, aplastarlo, picado, en ensalada, como queráis, crudo, condimentando. ¿Por qué? Porque se libera la linasa, que es una enzima que cataliza la formación de alicina. Y la alicina es lo que es realmente anticancerígeno. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se descomponen muchos compuestos organosulfurados, que son los que evitan y luchan contra el cáncer de intestino grueso. Yo hago una bandera pro ajo. Estos son los consejos que ahora os voy a dar, otros consejos adicionales, pero quería hacer un pequeño hincapié para que no se me pase la importancia de la detección precoz. Es el cribado masivo, ¿no? Hay dos formas de hacer cribado. Cuando tú ya, por ejemplo, tienes un antecedente familiar de cáncer de colon, que hay pólipos familiares, o tú has tenido pólipos en el intestino grueso, la mejor detección y el mejor cribado de cáncer son las colonoscopias. ¿Por qué? Porque además las colonoscopias pueden ser quirúrgicas, es decir, la médica o el médico gastroenterólogo te mete el tubito con su cámara vía anal y te está viendo todo el intestino de cabo a rabo. Entonces, si hay algún pólipo, directamente también te hace una extirpación del pólipo y luego se analiza en el laboratorio.
se hace anatomía patológica. Por eso me refiero que las colonoscopias no solo son exploratorias y para la detección del cáncer, sino que son quirúrgicas en el sentido que pólipo que veo, pólipo que quito y punto, ¿no? Lo único que al principio sí que eran, bueno, al principio hace 5 o 6 años aún se hacían sin anestesia, eran muy engorrosas, ¿no? Hoy en día ya te sedan, haces una sedación que luego se revierte rápidamente, no notas nada, lo único que el aire que te mete la doctora o el doctor en intestino grueso luego hay que sacarlo por algún sitio y por las orejas no sale, que lo sepáis. Entonces, hombre, pues cierta incomodidad depende por dónde andes, ¿no? Y luego hay otro método más sencillo que eso lo recomiendo a todos hacerlo una vez al año, a partir de los 50 años, es la detección de sangre oculta en heces. Con una pequeña muestra de heces, el laboratorio puede ver si tienes sangre o no tienes sangre oculta. Y cuando tienes sangre oculta, pues puede ser que sea por un pólipo que esté sangrando y eso puede ser un pólipo precancerígeno o puede ser un pólipo cancerígeno. Entonces, con hacerlo una vez al año tenemos un screening bastante fiable de que tengas o que no tengas cáncer en intestino grueso, ¿no? Y luego cuando ya tienes el problema encima, yo os he dado unos consejos para prevenir, ¿no? Pero me habéis hecho muchas veces de parceiras y parceiros preguntas diciendo, oye, pero yo tengo un socio que tiene ya el cáncer de colon, ¿qué le puedo aconsejar? Pues en primer lugar, fuera azúcar. Azúcar cero patatero, ni bebidas azucaradas. El azúcar es alimento para el cáncer, que lo sepáis. Así, a bocajarro. No es exactamente, pero quedaros con eso. Azúcar fuera, moverse más. Importante, mínimo, ahora que todos los móviles digitales llevan marcapasos, 10.000 pasos diarios, mínimo. Que no os lo quite nadie, los 10.000 pasos. Té verde, muy importante. Nuestro té verde, el herbal fasting, podemos tomar. Ahí tenemos té verde y además son plantas depurativas que van a ayudar para todo el proceso tumoral intestino grueso y ayuda mucho a nivel hepático. Porque el té verde tiene las epigalocatequinas galatas, que son antioxidantes y son antitumorales demostradas científicamente para el cáncer de intestino grueso. Lo mismo que el selenio que nos aporta las nueces de Brasil. Pero claro, selenio hay que tomarlo con moderación. Cuando hemos hablado del aporte de selenio por vía oral, hemos dicho que una nuez de Brasil aporta todo el selenio que precisamos diariamente. Para tomarlo con seguridad, ¿dónde tenemos nosotros selenio? Tenemos selenio en el Immune Plus. Entonces, aparte de que estimulamos el sistema inmunitario para que luche contra ese cáncer que ya tenemos encima, estamos aportando selenio y aportamos zinc, que son importantes para ese proceso degenerativo, para ese proceso tumoral, ¿no? Hay estudios que hablan del selenio con una actividad en el cáncer de próstata, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de colon. También es importante el consumo de alcachofas por la silimarina que tienen. Importante la exposición regular al sol con precaución, lo que os hablé en su momento y os comentó Filipa recientemente, esas precauciones a la hora de exponerse al sol con nuestros protectores solares, evitar las horas punta, pero sí la exposición solar para que junto con nuestro aporte del Cell Essence Regeneration y del Vita Active con vitamina D tengamos el aporte del sol, ¿no? la generación endógena de vitamina D. La carne, como estamos diciendo, pues intentar no cocinarla masivamente, entonces una alternativa es marinarla. Marinar la carne con vino, con cerveza, con especias, es una muy buena alternativa para tener un consumo de carne sin riesgos por un cocinado exceso que nos dé hidrocarburos policíclicos y demás que nos puede deteriorar, o dioxinas que nos pueden perjudicar para ese cáncer que tenemos encima. Hay que seguir con el consumo de fibra, sí que tenemos que tener un consumo de fibra de forma regular, ya hay que portarse bien y tomar regularmente fibra. El omega 3, siempre guardando ese equilibrio omega 3 con omega 6, porque si no, el omega 6, si lo tenemos en exceso, de ser un elemento muy bueno para nuestra salud, se nos puede volver un elemento proinflamatorio perjudicial. Por eso el omega 3 tiene una función muy importante porque tenemos un consumo excesivo de omega 6 por la alimentación. El omega 3 es fundamental a nivel de protección de hígado con la quimioterapia, a nivel de luchar frente al proceso tumoral, a nivel de buscar ese equilibrio para romper la tendencia proinflamatoria del omega 6. Es muy importante cuando tienes un proceso inflamatorio, un proceso degenerativo encima. Dormir en completa oscuridad, aprovechar la noche.
Dormir mínimo 8 horas, que descanses. ¿Por qué? Porque si dormimos en oscuridad y dormimos correctamente, tenemos un nivel alto de melatonina. Y la melatonina, dentro de las muchas funciones que tiene, es antitumoral también, antioxidante, es anticancerígena la melatonina. Y la podemos obtener no solo con el Night Master, sino que la podemos tener durmiendo correctamente. Las cebollas, por el aporte de quercetina, o quercetina es también un antioxidante de la cebolla que está contrastado con estudios que actúan en el cáncer de mama, de colon, de próstata, de ovarios, de pulmón. Evitar las toxinas medioambientales, como intentar no exponernos a sitios que tengan mucho humo, muchas historias, o depurando, tomando infusiones depurativas, como puede ser nuestro herbal fasting, que te actúa depurando, nuestro aloe vera, que estimula todas las funciones depurativas, y tomar vegetales fermentados. ¿Por qué? Porque tienen muchos isotiacianatos, tienen muchos indoles y aparte de eso, como veremos ahora con la fibra, son prebióticos, con lo cual regulan, que hasta ahora hemos hablado muy conscientemente de la flora intestinal, lo dejo para el final, que actúan regulando el equilibrio de la microbiota, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que os quería comentar con respecto al cáncer de colon. La segunda parte viene ahora, ¿no? Porque si os fijáis, yo siempre hablo mucho de la importancia del equilibrio de la microbiota y prácticamente no la he nombrado muy a conciencia porque es básica. La microbiota, el equilibrio de la microbiota es básica para la salud. Y por supuesto también en el cáncer de colon tener un equilibrio de la microbiota es básico y muchas veces es posible que haya roto que un elemento más de descompensación que te predisponga al cáncer es una disbiosis intestinal, es un mal equilibrio de la flora intestinal. Y es el tema que os quiero tocar ahora. La disbiosis intestinal en este contexto de cáncer de colon, ¿no? ¿Qué es una disbiosis? Ya lo hemos visto alguna vez. Una disbiosis... un momentito, disculpadme... Vale. Eso lo hemos hablado en alguna ocasión, es una alteración persistente del equilibrio normal de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son esas bacterias que tenemos en nuestro intestino, tanto intestino delgado, pero sobre todo intestino grueso, que son fundamentales para nuestra salud. Tienen un equilibrio con bacterias malas. El 85% de esos millones y millones de bacterias que tenemos en el intestino son bacterias buenas para nosotros, que nos benefician nuestra salud, y hay un 15% de bacterias malas. Cuando rompemos este equilibrio, pues desgraciadamente aumenta la cantidad de bacterias malas y bajan la cantidad de bacterias buenas, con lo cual tenemos un gran acúmulo de bacterias tóxicas que generan graves disfunciones que afectan al sistema inmunológico, afectan al metabolismo, afectan al sistema nutricional, produciendo una carencia nutricional, porque ni se digieren bien los alimentos, ni se asimilan bien los alimentos, e incluso puede tener alteraciones genéticas. Es lo que se llama un cáncer por alteración epigenética, es decir, puede una disfunción del equilibrio de la microbiota, una disbiosis, puede generar una transformación de los genes, puede aflorar determinados genes silentes que pueden ser procancerígenos en el organismo. Es decir, que esto puede ser el origen de una disbiosis de muchísimas enfermedades, como vamos a ver ahora, de enfermedades del aparato digestivo, como es el estreñimiento, la celiaquía, que es la alergia al gluten, permeabilidad intestinal, que es la madre de todas las enfermedades, un intestino irritable, enfermedad de Crohn, cáncer de colon, enfermedades inflamatorias como la artrosis, reumatismos, alergias, fatiga crónica, fibromialgia, enfermedades metabólicas como hipertensión, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia. Hay bacterias que actúan sobre el colesterol, enfermedades cutáneas como acné, eczemas, dermatitis, psoriasis, herpes, enfermedades infecciosas, como puede ser una diarrea por mucha proliferación del Campylobacter pylori, por ejemplo, resfriados, gastroenteritis por proliferación excesiva de Escherichia coli, gripe, Clostridium difficile, Helicobacter pylori, que es la bacteria del estómago, la bacteria del cáncer del estómago. Puede ser causa de cáncer, una disbiosis intestinal, y puede ser causa de enfermedades neurológicas degenerativas,
como Parkinson, Alzheimer, depresión, autismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que una disbiosis puede estar, no que ocasione directamente, pero puede estar detrás de muchas patologías, ¿eh? De hecho, una de las puertas que abre a la patología en la salud de nuestro organismo suele ser ese intestino por esa disbiosis y ese aumento de permeabilidad intestinal. Pero claro, ese desequilibrio de la flora intestinal no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que va desarrollándose poco a poco, de forma gradual, o debido a un sobreestrés, debido a una mala alimentación. Poco a poco va dando señales, ¿no? Va dando señales que tenemos que estar atentos, tenemos que estar, decir, porque las cosas, las patologías en nuestro cuerpo, tened en cuenta que nunca sale un cáncer de la noche a la mañana. El cáncer no sale de la noche a la mañana, ni de 2 días atrás aquí, sino que va poco a poco. Primero hay una mala función del intestino grueso, esa se genera una inflamación del intestino grueso, se genera una agresión a la mucosa del intestino grueso, empieza a deteriorarse esa mucosa, al final se genera un cáncer in situ y se genera un cáncer que irradia que atraviesa la pared del intestino grueso. Eso puede ser meses o años. Pero claro, las primeras señales tenemos que estar muy atentos de cuáles son. Por ejemplo, una persona que de golpe se ha de privar de algún alimento, que le sienta mal, que nunca le ha sentado mal. Y dices, ahí va, me está sentando mal la sandía. Y a mí nunca me ha sentado mal la sandía. Pues igual es una disbiosis, igual tenemos un problema de desequilibrio de flora intestinal. Se encuentra una persona cansada sin causa aparente, me refiero sin causa aparente, que haya dormido bien, que haya comido bien, que no tenga anemia. Y esto se repita a días. Y si me encuentro cansado, que no puedo con mi cuerpo, y el médico me dice que está todo bien. Igual es una disbiosis, que está alterando la absorción de nutrientes. El rostro está apagado, amarillento, cetrino. Hay una irresistible tendencia a comer dulces porque lo demanda igual una proliferación de cándida en nuestro intestino grueso por esa disbiosis. Cada vez cuesta más perder peso. Hay unas bacterias en el organismo que, estando en equilibrio, nos hacen perder peso. Lactobacillus grasei, por ejemplo, actúa directamente en la pérdida de peso. Otros síntomas como náuseas, pérdida de apetito, distensión abdominal, dolor abdominal, eructos excesivos, mal aliento, sabor desagradable en la boca, flautulencias, diarreas, estreñimiento. O sea, son un montón de cosas que tenemos que estar atentos, y nuestro cuerpo siempre nos saca la banderita de socorro. Atiéndeme, que si no esto va más, y te voy a dar un estacazo para que me escuches, ¿no? Eso en todas las patologías. Hay unos elementos que son disruptores intestinales, es decir, son cosas, situaciones, elementos que te pueden alterar el equilibrio de la microbiota y pueden empezar a generar esa disbiosis, como por ejemplo alimentos procesados, alimentos fermentados, el agua fluorada o el agua clorada, que es para hablar un webinario entero sobre el agua, azúcares, carbohidratos sin fibra, no estoy hablando de los azúcares que tiene el aloe vera, del azúcar que tiene la sandía, del azúcar que tiene el melón. Hablo del azúcar puro, refinado, porque me comentaba una socia ayer por la noche, decir, hombre, me dice un señor que tiene el MindMaster, tiene 13 gramos por ciento de hidrato de carbono, de azúcares. Claro, pero es un azúcar que es del hidrato de carbono de la aloe vera, porque tiene un porcentaje muy alto de aloe vera, pero ese no es el hidrato de carbono malo, ese no es el azúcar malo, es un azúcar, ese es un hidrato de carbono complejo, es un hidrato de carbono con fibra, con oligoelementos, que nos va a beneficiar. Yo me refiero al azúcar refinado, el que echamos en el café, para que os entendáis. Carbohidratos sin fibra, antibióticos, nos mata toda la flora intestinal. Ojo, cuando hay que tomar, pero con moderación y con cuentagotas, y siempre bajo una prescripción de una doctora o un doctor. Las carnes y lácteos de granjas convencionales, que puedan tener glifosatos, lo que hemos comentado antes con la carne roja y el cáncer de intestino grueso. Aparte de que tenga glifosatos, puede tener antibióticos esa carne, porque en las granjas pues, no se lleva muchas veces de forma, como diría, para que no se me enfaden los que comercializan carne, no se lleva una adecuada práctica, ¿no? Frutas y vegetales que no sean orgánicos, que lleven muchos pesticidas, herbicidas, granos y trigo que no sean orgánicos, que no sean integrales, analgésicos, antiácidos, el estrés mismo.
Es un elemento que altera la microbiota, altera el equilibrio intestinal. Entonces, como veis, es que la microbiota se encuentra muy amenazada por todas las esquinas, por cualquier cosa se puede encontrar amenazada la microbiota. Por eso es importante el que nosotros sepamos que tenemos un buen elemento a nuestra disposición, como es el Pro12, para actuar sobre esto. Y además el Pro12, yo soy de los que dicen que hay que tomarlo de forma regular. Y lo que hemos comentado antes, cuando no tenemos un ritmo intestinal adecuado, cuando tenemos más bacterias malas que buenas, cuando se rompe el equilibrio del 85% buenas, 15% malas, el organismo se pudre por dentro. Se agotan los intestinos, aumenta la permeabilidad intestinal, no hay una buena digestión, el cuerpo almacena más grasa, aumenta la dificultad de perder peso, se acumulan toxinas en el cuerpo, no se asimilan los nutrientes correctamente. Tenemos un auténtico vertedero lleno de toxinas patógenas dentro de nuestro cuerpo y esas toxinas penetran y bacterias dentro de nuestro organismo por esa permeabilidad intestinal. Se debilitan muchísimo las defensas. Tened en cuenta que las defensas están en un 80% en la membrana que hay debajo de toda la mucosa del intestino delgado y del intestino grueso. Ahí está el 80% de nuestro sistema inmunitario. Y si se rompe ese binomio de equilibrio de la microbiota con la mucosa intestinal, va a afectar directamente al equilibrio con el sistema inmunitario, porque esos tres elementos están en correcto equilibrio permanentemente. Y rompes uno, rompes todo. Ya decía Hipócrates, no sé por qué este señor llegó a decir eso hace tantos cientos de años, que decía que con toda probabilidad la fuente de las enfermedades no deba encontrarse en ningún otro lugar que no sean las ventosidades o las flautulencias, dependiendo de si son por exceso o por defecto, o bien si entran en el cuerpo en demasía o impregnadas en miasmas mórbidos. Joder, qué clarividencia. De verdad es que con estos genios ancestrales hay que quitarse el sombrero. Es impresionante que sin tener la tecnología ni el conocimiento que se tiene hoy en día, haya sido capaz de decir esto hace 2000 años. ¿Cómo ha sido capaz de decir esto un señor? Impresionante, impresionante. Está describiendo lo que he dicho ahora en lo que llevamos de webinario, ¿eh? Entonces, y sería un error por nuestra parte parchear. ¿A qué me refiero con parchear? Si nosotros tenemos una disbiosis que nos da problemas digestivos con diarrea, ardores, hinchazón, dolor de estómago y vamos a nuestra doctora, a nuestro doctor o nosotros por nuestra cuenta tomamos antiespasmódicos para el dolor abdominal, laxantes para quitar el estreñimiento, antiácidos para neutralizar el ardor, hipnóticos porque esta situación nos impide dormir por la noche, estamos poniendo parches y estamos enmascarando, estamos camuflando los síntomas. Pero claro, esas causas van a más, van creciendo y al final nos va a pegar una colleja que nos van a escuchar hasta en China de la colleja que nos va a dar nuestro cuerpo. Cuanto más tiempo se pasa sin resolver el problema, más gordo se va a hacer el problema. Y al final, exactamente, haces como no uses, no detectes esas banderas de auxilio de tu cuerpo, vamos a acabar generando una patología gorda, hasta un cáncer de intestino grueso sí se puede generar, ¿eh? Entonces, las estrategias que hay cuando los parches encima son ineficaces, tenemos dos opciones. O cambiar de alimentación, ir a una alimentación sana, o seguir por el derrotero que estamos yendo, que acabaremos con cáncer de colon y acabaremos con un montón de historias, problemas cardiovasculares, con Alzheimer y demás, si no tomamos la disyuntiva de la alimentación sana. Pero a pesar de eso, hay criaturas que llevan tanto deterioro que igual es tarde. Igual ya solo con una alimentación correcta no llegamos a estabilizar y tenemos que echar mano del exterior para recobrar nuestra salud con un Pro12, con un Fiberboost, con una aloe vera como prebiótico, con una aloe vera Inmune Plus por el aporte de jengibre como prebiótico y el aporte de zinc para la mucosa intestinal. Entonces ya es cuando entra ahí nuestro consejo, ¿no? Entonces las estrategias que ¿veis? Para evitar la disbiosis son muy parecidas a las que he dado con el cáncer de colon. Y las pongo un poco por reseñarlas, ¿no? Consumo de alimentos fermentados, ricos en probióticos, chucrut, yogur, encurtidos, que no estén pasteurizados, por supuesto, porque el yogur pasteurizado no vale nada, están todas las bacterias muertas.
Si se hace en casa con un kéfir o un yogur o un kéfir de agua, mejor. Eliminar el azúcar de la alimentación, porque es un caldo de cultivo para las cándidas, produce muchos gases, muchas flatulencias. Los alimentos, intentar que sean ecológicos para limitar los contaminantes químicos que pueden alterar el intestino. Y la toma de probióticos y la toma de prebióticos, es decir, tomar un buen simbiótico. ¿Y qué es un simbiótico? Simbiótico es un elemento que contiene prebióticos y contiene probióticos. ¿Qué es el prebiótico? El prebiótico es, esto es técnicamente como se define, un ingrediente no digerible, que no se puede digerir en el intestino delgado, un ingrediente no digerible de los alimentos que tiene efectos beneficiosos para nosotros, para el huésped, porque reduce la estimulación selectiva, porque produce una estimulación selectiva del crecimiento y o actividad de las bacterias del colon, mejorando la salud del huésped. Es decir, que es un prebiótico, es una fibra que el intestino delgado no consigue digerir, pasa al intestino grueso y ahí sí que se digiere. Y en el intestino grueso tiene la función selectiva que apoya a la mucosa del intestino grueso y apoya a nuestras bacterias. ¿A qué apoya? A los prebióticos, a los probióticos. Entonces, nosotros en el ProDoce, como prebiótico, tenemos el FOS, que es el fructooligosacárido, que proviene de frutas, verduras, como plátanos, tomates, achicoria, cebollas, ajos, espárragos, cebada, trigo, algas y caña de azúcar. Como veis, nada que no haya dicho ya previamente para tomar en la alimentación. Entonces se fermenta en el colon por los bifidobacterias, por los lactobacilos y actúan acidificando el intestino, reforzando el efecto barrera de los probióticos. O sea que es alimento y es fundamental. Y luego, aparte, que esos prebióticos, nuestro intestino los metaboliza. Ya hemos dicho, el intestino delgado no los puede metabolizar, no los digiere, pero sí el intestino grueso y produce, entre otras cosas, ácidos grasos de cadena corta, que son nutrientes para los enterocitos y para la flora intestinal y para la función del hígado y para la función depurativa de nuestro cuerpo. Ayuda a disminuir el azúcar, a disminuir el colesterol y a disminuir los triglicéridos en sangre. Y luego tenemos los probióticos, que según la FAO desempeñan una importante acción en las funciones inmunológicas, digestivas y respiratorias y podrían tener un efecto significativo en el alivio de las enfermedades infecciosas de los niños y de otros grupos de alto riesgo. Estamos hablando de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Cuando el microbioma, nuestra microbiota, nuestras bacterias están desequilibradas, están equilibradas, hay un mayor nivel de energía. Y en caso contrario, cuando están desequilibradas, estás agotado, estás que no tienes rendimiento energético. La composición de nuestro ProDoce, os voy a dar una pequeña pincelada, simplemente de 9 de los elementos que lo componen, ¿no? Porque hay muchísimos estudios de cada una de las cepas que componen el ProDoce. Es que ya digo que de las 12 cepas tenemos una composición muy buena, de las mejores que yo he visto en el mercado. Y luego ya no solo es la composición de cepas, el equilibrio de las cepas junto con el fructooligosacárido, el prebiótico, ¿no? Sino que están con un doble envoltorio que permiten el paso de la barrera ácida del estómago. Entonces, con menos cantidad de probióticos, vamos a tener mayor efecto de implantación en nuestro intestino, tanto delgado como intestino grueso. Tenemos el Lactobacillus acidophilus, que he dado 3 características de cada uno, porque tienen muchísimas, pero he puesto las más relevantes, para que sepáis un poco cuando nosotros tomamos el ProDoce, cuando yo recomiendo de forma sistemática casi de toma a todo el mundo el ProDoce, una cápsula al día cuando menos, ¿por qué es? ¿Qué voy buscando? ¿Qué consejos quiero dar? Cuando tenemos el Lactobacillus acidophilus, que es el típico que tenemos, por ejemplo, en los yogures, fortalecen la salud digestiva y de las defensas. Y además tiene una característica muy especial, que resiste a los ácidos y resiste la bilis, que son los grandes destructores de las cepas probióticas que metemos por la boca. Y entonces eso permite ofrecer una colonización del intestino delgado y intestino grueso duradera, porque pasan
estos ácidos y estas bilis en mayor cantidad. Tenemos el Lactobacillus casei, que actúa sobre la respuesta de nuestras defensas, estimulando las defensas y además ayuda al manejo del estrés. ¿Por qué? Porque promueve los niveles saludables de serotonina, que es un neurotransmisor que cuando está en equilibrio en nuestro sistema nervioso central se entiende que hay un estado de normalidad emocional. El Lactobacillus rhamnosus reduce los síntomas gastrointestinales cuando hay problema gastrointestinal, apoya el control de peso y los niveles saludables de colesterol, ayuda a reducir los niveles de pesticidas en el hígado, es un depurativo y actúa sobre el hígado graso. Hay un estudio muy bonito que actúa sobre el hígado graso, disminuyendo el hígado graso. Eso es el rhamnosus. Cada vez oiréis hablar más del rhamnosus en medios de comunicación. Lactobacillus plantarum regula el tránsito intestinal, mejora el estado nutricional. ¿Por qué? Porque aumenta la absorción de nutrientes, aumenta la absorción de proteínas, disminuye el colesterol, disminuye el PCR, que no es el PCR del coronavirus, sino el factor inflamatorio intestinal, estimula el sistema inmunitario también. Luego tenemos el Lactobacillus paracasei, que mejora la integridad del intestino, es decir, evita la permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque actúa metabólicamente sobre las células del intestino, sobre los enterocitos, y por ende mejora la respuesta del sistema inmunitario, reduce la gastroenteritis que se produce cuando tomas antibióticos. El Lactobacillus bulgaricus, pues es el último elemento que quería destacar dentro de los lactobacillus, que es el sexto que tenemos, mantiene el pH de la mucosa adecuado. ¿Qué significa esto? Que determinados cepas de lactobacillus producen un pH ácido en su entorno. ¿Por qué? Esto es muy bueno porque evita que ese entorno sea colonizado por bacterias patógenas que no son capaces de vivir en ese medio ácido que genera, y en caso de no estar este Lactobacillus bulgaricus, sí que tiene más facilidad porque falta ese medio ácido en nuestro intestino para asentarse y desarrollarse, generando patología en nuestro cuerpo. También el bulgaricus, que es el del yogur, para que sepáis, descompone la lactosa. Por eso se dice que la leche fermentada, es decir, la leche de yogur, da menos problema. ¿Por qué? Porque la lactosa está fermentada, gracias al Lactobacillus bulgaricus, que entre otros sitios está en el yogur, metaboliza lípidos y reduce el colesterol. También quería destacar las bifidobacterias, es otra cepa de microbiota, el longul, que promueve la respuesta saludable al estrés y reduce también la sintomatología gastrointestinal, es decir, los problemas de diarreas, de dolores de estómago, de hinchazón, de flatulencia, de digestión pesadas. Lo mismo un poco que el Bifidobacterium bifidum, que actúa sobre esos síntomas gastrointestinales y apoya también los niveles saludables de azúcar en sangre. Y por último, quería reseñar el Bifidobacterium brevis, que actúa sobre todo este elemento en los niños, mejorando esa colitis que se puede producir por antibióticos. O cuando un niño tiene una colitis en la infancia, que es muy típico, las gastroenteritis y colitis de los niños, pues cuando un niño toma el Bifidobacterium brevis, mejora tanto la frecuencia como la consistencia de las deposiciones y reducen los episodios de incontinencia fecal y dolor abdominal. Y cuando se utiliza junto al rhamnosus, pues tiene un efecto antiinflamatorio en los niños que padecen asma. O sea que, ¿veis el abanico de patologías que estamos evitando? Y todo esto hablo en base a estudios científicos, ¿no? Si nosotros somos capaces de normalizar la flora intestinal, de normalizar la microbiota, nos estamos garantizando, como ya he dejado entrever, una digestión correcta de alimentos y un suministro correcto de nutrientes en el intestino grueso solo. ¿A qué me refiero? Que al intestino grueso, ya hemos dicho, del intestino delgado llegan elementos que el intestino delgado no puede digerir, como son carbohidratos como almidón, celulosa, la inulina, que es también un prebiótico, el fruto oligosacárido, que es un prebiótico, y restos proteicos no digeridos en el intestino delgado. Pero no significa que no sean aprovechables, todo lo contrario. Gracias a esta flora que estoy describiendo, se digieren. Y entonces tenemos un montón de efectos terapéuticos, como es la producción de ácidos grasos de cadena corta, que ya he comentado antes, de hecho una pequeña reseña con una diapositiva, que son importantes para el metabolismo hepático y el metabolismo de la insulina. Aumenta la producción
en nuestro intestino de vitamina B1, B2, B5, B6, B12, vitamina K, que es importante para la coagulación de la sangre y para el calcio, producción de neurotransmisores, actúan sobre el metabolismo de las sales biliares, actúan produciendo la digestión de los restos proteicos y carbohidratos, producen determinados productos químicos que tienen funciones endocrinas en nuestro cuerpo, que actúan sobre la densidad ósea y, ojo, el 10% de la energía de nuestro cuerpo diaria es producido por este proceso de descomposición de esos restos no digeridos del intestino delgado en nuestro intestino grueso. El 10%. Por eso se dice tanto que una microbiota descompensada produce fatiga crónica, una microbiota descompensada produce cansancio, y por eso una de las banderas que saca nuestro cuerpo cuando tiene una disbiosis es un cansancio sin causa aparente. ¿Por qué? Porque el 10% de la energía de nuestro cuerpo se está produciendo por un correcto funcionamiento de nuestro intestino grueso. Mirad la importancia que tiene esa bolsa que trato yo a veces con despecho cuando me refiero a ella. Y luego también tiene un efecto defensivo, un efecto barrera y un efecto antagónico microbiano. ¿Veis? Mirad la foto que os pongo aquí. Esto es las células del intestino, los enterocitos. Entonces, cuando tenemos un equilibrio de la microbiota, no se producen estos poros entre las células del intestino, es decir, no se produce una permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque tenemos un correcto metabolismo de la célula del intestino. Entonces está correctamente alimentada, produce moco correctamente y entonces se defiende muy bien. Y estas uniones de las células están correctamente constituidas. No se produce esta descomposición, esta desestructuración de la mucosa del intestino porque no está nutrido, porque no tiene moco, porque se ve agredido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, si esto es correcto, si tenemos un equilibrio de todas las cepas de los lactobacilos y de todas las cepas que hay en nuestro intestino delgado, pues tiene un efecto bactericida. Es decir, lo que he comentado con el pH, pero aparte que también producen unos productos químicos, nuestra microbiota en equilibrio, que evitan que se asienten bacterias patógenas en nuestro intestino. En ese moco evita que se asienten bacterias patógenas, porque producen una suerte de antibióticos que evitan, que matan esas bacterias malas. Fijaros la importancia que tiene el equilibrio de la microbiota. Y luego también acaban modulando la respuesta inmune. Ojo, que no hablo que activa la respuesta inmune, que ya hemos dicho que el 80% del sistema inmunitario está en la membrana del intestino, eso ya lo sabemos, sino que modula, que cuando tenemos un intestino, o sea, un sistema inmunitario que se le va a la olla y responde de una forma hiperactiva y ataca nuestras células, si nosotros restablecemos el equilibrio de la microbiota, tenemos muchas posibilidades de que disminuya esa hiperactividad del sistema inmune. Mejora la tolerancia a los alimentos, elimina tóxicos exógenos y evita esa respuesta proinflamatoria que puede volver loco a nuestro sistema inmunitario. Pues eso es lo que os quería comentar. Eso es lo que os quería comentar. Vamos a ver